Ingenieros, sean bienvenidos a esta serie de masterclass en las cuales vamos a ver ISO 14001. El planeta no necesita que lo salvemos, necesita que dejemos de dañarlo. Así es como vamos a conocer lo que es esta norma ISO 14001. En esta masterclass vamos a conocer qué es más importante en materia ambiental para lo que son las organizaciones. Vamos a descubrir por qué gestionar el impacto ambiental no es una opción, sino una necesidad estratégica. ¿A qué voy con esto? Muchas veces diremos, ay, pero ¿para qué será necesario cuidar de recursos? Como tal, al menos yo no he visto algún cliente que exija de manera mandatoria o obligatoria el tener este tipo de certificaciones. Sin embargo, pues a quién le gustaría tener algún contacto o tener trato con una empresa que contamine el ambiente. O sea, en términos legales o en términos, no sé, de gestión de la calidad, tal vez no sea algo crítico, pero en términos de responsabilidad civil, pues sí que lo es. Entonces, la, la primera pregunta que les invitaría a reflexionar es, ¿tu organización realmente sabe cómo está impactando en el medio ambiente? ¿Lo mide? ¿Lo controla? Entonces, a lo largo de esta sesión, les voy a explicar de una manera muy grande o muy a grandes rasgos todo lo que es la serie de normas ISO 9001 y que ofrece un marco, ISO 14001, perdón, que te va a ofrecer ese marco claro, ordenado y accionable para hacer precisamente esto. Entonces, comencemos definiendo lo que es ISO, que hizo, pues ahora sí que por las siglas en inglés, es la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización. Entonces, fue fundada en 1947 y su propósito es establecer todos los tipos de normas internacionales que aseguren aspectos como el tema ambiental, seguridad, eficiencia, calidad, sostenibilidad en productos, servicios y sistemas. Existen más de 24.000 normas ISO, pero las más conocidas pues, van a ser la 9001, que es la de sistemas de gestión de calidad, la 14001, que es la de medio ambiente o ambiental, y la 45001, que es la seguridad y salud en el trabajo, que solía ser la OSHAS, si no mal recuerdo. Entonces, ISO 14001 es parte de todas las familias de gestión de normas enfocadas a la gestión ambiental y está diseñada para ayudar a las organizaciones a reducir su impacto negativo en el ambiente, cumplir con aspectos de legislación o diferentes leyes que pudieran haber en cierta sociedad o en cierto país y mejorar continuamente el desempeño ambiental. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos ISO 14001. Perdón, así es como funciona a grandes rasgos ISO. Entonces, ISO 14001 va a ser la norma internacional que te va a establecer los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión que sea eficaz, que sea ordenado, que sea preciso, que lleve todos los puntos o todos los temas a revisar. Y no basta con decir que eh, qué hacer ambientalmente, o sea, la norma no te dice eh, solamente el qué hacer, sino la importancia de cómo gestionar lo que haces para que tu operación o tu empresa sea sostenible, sea legal y con un enfoque de mejora continua. Entonces, hay que primero identificar que en este aspecto de gestión ambiental, primero que nada yo debo identificar mis diferentes aspectos ambientales. En este caso, todas las actividades que tengan qué tipo de impacto pueden llegar a generar. Si tengo emisiones de alguna situación, si tengo residuos, si tengo uso de energía, ¿qué emiten? O sea, ¿qué impacto estoy teniendo por ese tipo de operación? Y de cada una de las operaciones, pues debo de evaluar riesgos y las diferentes oportunidades que yo pueda tener basado en esos aspectos ambientales que estoy determinando. Debe cumplir con los requisitos legales, establecer controles operacionales, debo de medir, auditar, mejorar
¿Qué es lo que debo hacer continuamente para llevar a cabo esta normatividad? Entonces, no necesito ser una empresa verde para aplicar a ISO 14001, pero necesito gestionar lo que hago con mucha responsabilidad y con mucha evidencia. Entonces, era muy importante por eso la norma ISO 14001. En este caso de esta norma, eh, ¿a quién le aplica? De una forma análoga a lo que es ISO 9001, aplica a cualquier organización, no importa su tamaño, no importa el sector, no importa dónde se ubique, puede aplicar a todo tipo de industria, ya que pues, en todas las organizaciones hay un consumo de recursos, hay una generación de residuos, hay algún impacto. Entonces, esta norma va a aplicar desde una fábrica pequeña, de por ejemplo una panadería o una empresa de plásticos, hasta un corporativo multifuncional, ya que, como mencionó, todas las industrias, pues hay consumo de recursos, hay generación de residuos y tengo un impacto ambiental. Entonces, en muchos países, por ejemplo, de cadena de suministro es un registro obligatorio, pero si estoy en la automotriz, tal vez no lo sea. Pero vuelvo a lo mismo, ¿a quién le gustaría tener un trabajo con una empresa que dañe el medio ambiente? Entonces, quizá a diferencia de la norma ISO 9001 o a diferencia de una norma como la IATF 16949, este tipo de normas de gestión de calidad son mandatorias, son contractuales por ese tipo de sistemas, por ese tipo de sector y por ese tipo de clientes. La ISO 14001 realmente no es obligatoria, es una certificación que voluntariamente adquiere una compañía o una organización para pues tener ese tipo de sistemas en lo que es la empresa para esas tres cosas. Revisar el consumo de recursos, la generación de residuos y el impacto que genera ciertas operaciones. Por ejemplo, ¿dónde se aplica? En los hospitales. ¿Por qué? Por toda la generación de residuos peligrosos que pueden llegar a tener. Entonces, esos residuos peligrosos hay que ver la manera de reducirlos y lo que no se pueda reducir, pues la mejor forma de administrarlos. O, por ejemplo, en las empresas de constructoras, la aplican para mitigar cualquier impacto que pueda haber tras una obra. Entonces, era muy importante tener presente este tipo de revisiones que va a llevar a cabo la ISO 14001. Entrando al tema de lo que es la estructura y de forma análoga a lo que han sido normas como la ISO 9001, la IATF 16949 o la ISO 45001, el contenido o el índice de contenidos va a ser el mismo. Vamos a tener estos tres primeros capítulos que son enfocados al alcance, referencias normativas o a términos y definiciones que van involucrados con lo que es esta norma. Y los capítulos del 4 al 10 que están diseñados para funcionar de una manera integrada para este tipo de requisitos que al final del día aquí es donde tenemos los debes, es decir, aquellos puntos que sí o sí necesito cumplir como organización. Entonces voy a tener este primer capítulo auditable, que es el número 4, que es el contexto de la organización, que indica cómo entiendo mi organización y a quién afecto o me afecta de alguna otra forma. Liderazgo, que es ese compromiso real por parte de el más alto representante dentro de la compañía y no solo debe ser un discurso ambiental. La planificación, que es evaluar riesgos, definir objetivos, la parte de apoyo o soporte, que es todos los recursos, comunicación, competencias que yo necesito para lo que es esta dinámica de ISO 14001. En competencia, perdón, en operación, que es para controlar los procesos, en evaluación, que es para pues, medir, auditar, revisar constantemente los indicadores para checar qué tan bien o qué tan mal voy. Y el capítulo 10 de mejora, que pues hace hincapié a tengo hallazgos, cómo evito recurrencias y cómo llevo constantemente la mejora continua dentro de lo que son mis sistemas. Entonces, toda esta estructura estándar
se repite a lo largo de las diferentes normas. Y esto para tener este enfoque basado en procesos, esta gestión por procesos, y para que luego en siguiente término pues se pudiera facilitar lo que es un sistema integrado de gestión, que es otro tipo de manera de llevar a cabo los sistemas de gestión, pero integrados en una sola base de datos o en un solo manual, una sola normativa, todas las diferentes funciones. Y de eso hablaremos en otro tipo de sesiones. Continuado con el tema de la estructura, al igual que en otras normativas, pues siempre se basa en el ciclo de Deming. El orden de los capítulos no es al azar. eh, Siguen fielmente lo que es el ciclo de mejora continua, este PDCA, Plan Do Check Act o Planear, Hacer, Verificar y Actuar, donde en planificar vamos a tener los capítulos 4, 5 y 6, en hacer los capítulos 7 y 8, en verificar los capítulos, el capítulo 9 y en actuar el capítulo 10. Entonces, este ciclo va a permitirte que con organización puedas planificar tu gestión ambiental, vas a poder implementarla, vas a revisar su desempeño y si hubiera algo que corregir, pues hay que actuar sobre los resultados que se encuentren. Entonces, no es una colección aleatoria de capítulos, todos tienen esta secuencia lógica buscando este apego al ciclo de Deming y cada sección de la norma tiene su lugar exacto dentro de este ciclo. Entonces, en esta parte del contexto de la organización, pues voy a ir viendo las condiciones ya sean internas o externas que van a afectar el desempeño ambiental y también las partes interesadas. En este caso, aquí vienen todo lo que son autoridades, comunidades, clientes, ONGs, que van a permitirte definir lo que es el alcance del sistema de gestión ambiental. Luego vamos a tener en liderazgo la parte de cómo la dirección asume el compromiso ambiental y define la política ambiental. En planificación, la identificación de aspectos ambientales para evaluar riesgos y oportunidades que puedo yo llegar a tener como parte de los objetivos ambientales. Y en apoyo voy a identificar todos los recursos que sean necesarios para soportar la operación ahora en términos de medio ambiente, asegurando que pues, la gente sea competente para este tipo de temas, este tipo de sistemas y que haya comunicación ya sea interna o externa para tener también con información documentada. Luego viene el capítulo 8, donde se ponen en marcha todos los procesos del sistema de gestión ambiental. Aquí voy a incluir cualquier control operacional, voy a medir el impacto ambiental, a tener preparación ante cualquier tipo de respuestas de emergencia. Entonces, aquí es lo que involucra. A diferencia de otras normas como ISO 14901, perdón, o la IATF 16949, aquí operación no es tanto para hacer un producto, sino el cómo reacciono ante cualquier emergencia ambiental. Entonces, aquí yo voy a conectar todo lo que son la implementación de controles y las prácticas que sean necesarias para cumplir todo lo que indiqué en esta sección de planificación. En evaluación del desempeño, pues hay que realizar el seguimiento, análisis, mejora, auditorías internas y aquí también entra lo que es la llamada revisión por la dirección. Al igual que en las otras normas, aquí la revisión por la dirección también es muy importante tenerla presente. Y finalmente en actuar, en la mejora, pues todas las acciones correctivas, cómo mejoro continuamente el desempeño basado en todo lo que aprendí en las tres fases anteriores del ciclo de Deming, si hay algún error que necesite eliminar, algún proceso por ajustar o cómo evoluciona el sistema. Entonces, imagina que, por ejemplo, tu empresa es un bosque. Primero hay que estudiarlo, eso sería tu plan. Hay que cuidarlo, eso sería tu do. Hay que regarlo, hay que reforestarlo, lo que sea necesario para cuidar. Hay que estar revisando constantemente cómo va floreciendo, ese sería tu check o tu verificar. Y si hay algo que lo esté dañando, pues hay que corregirlo y hay que mejorarlo. Eso sería actuar. Así ese bosque va a crecer fuerte, va a crecer sostenible, va a estar lleno de flores, de árboles, etcétera. Entonces, de forma análoga, aquí en las industrias, tal vez ISO 14001 no es plantar un árbol y olvidarse, sino más bien es crear todas las condiciones para que todo el ecosistema de la empresa o de la industria vaya floreciendo poco a poco con esta responsabilidad ambiental. Entonces es una serie de esfuerzos que se van necesitando como parte de mi mejora.
Aquí vemos lo que es todo el mapa de interacciones dentro de lo que es la norma ISO 14001, donde vamos a ver sobre todo aquí un cambio muy drástico en el capítulo 8 de la operación, que si bien sigue el mismo orden las cláusulas, las subcláusulas aquí ya cambian. Nada más tenemos la planificación y control operacional y la preparación de y respuesta ante emergencias. No tenemos diseño y desarrollo del producto, no tenemos manejo de producto no conforme, liberación de productos, no. Aquí este capítulo es más corto a comparación de las otras normas de calidad. Entonces, aquí se representa la estructura completa de cómo luce esta norma ISO 14001 y vamos a ir revisando que la finalidad es gestionar de forma efectiva cualquier impacto ambiental derivado de las actividades o operativas que tenga dentro de mi industria, ya sea productos, servicios y también asegurar el cumplimiento de legislaciones. Esas legislaciones que sean aplicables o que contribuyan al desarrollo sostenible de mi empresa. Como mencionamos anteriormente, las normas van a tener esos 10 capítulos. Solo el capítulo 4 y el capítulo 10 son los puntos auditables o son los puntos que hay que revisar algún aspecto de carácter debe, algún requisito. Entonces, hay que ir checando este núcleo operativo del sistema de gestión ambiental. Aquí en esta parte de el contexto de la organización, al igual que en otras normas y como se mencionó en la diapositiva anterior, hay que comprender el entorno en el que mi empresa está operando, ese entorno tanto interno como externo, y ver aspectos, en este caso, enfocados al tema ambiental. ¿Qué regulaciones ambientales tengo? ¿Qué clima social? ¿Qué disponibilidad de recursos naturales cuento? Ahora sí que aquí entrará mucho el tipo de empresa o el tipo de sector en el que esté trabajando para así determinar. Entonces, basado en eso, debo identificar lo que son las partes interesadas, ya sea en este caso autoridades ambientales, comunidad, vecinos, ONGs, clientes, y lo que esperan de mí en términos de aspectos o comportamientos ambientales, medidas, necesidades y expectativas. Basado en esto, pues voy a determinar el sistema de gestión ambiental, qué alcance va a tener y los procesos que son necesarios para yo tener este sistema de gestión ambiental. Y aquí voy a incluir cualquier punto de la interrelación o esa interacción y cómo estoy controlando cada uno de estos procesos. Entonces, este capítulo es el equivalente a hacerte una radiografía como organización en este caso. ¿Quién soy? ¿Dónde opero? ¿Y cómo impacto al entorno? Entonces, a grandes rasgos, así es como está pensado este capítulo 4. Luego viene el capítulo 5 de liderazgo, donde aquí voy a detallar lo que se espera de la alta dirección en materia de medio ambiente. Ese compromiso que se espera que sea real, que establezca una política ambiental, así como los roles y responsabilidades y autoridades bien definidos. No basta solamente con que el liderazgo firme papeles, autorice órdenes de compra eh, o delegarlo todo a lo que son las áreas ambientales de las empresas. El liderazgo debe de ser visible, debe de ser coherente y debe de guiar con el ejemplo de lo que son las empresas. Entonces, el sistema de gestión ambiental no funciona si los líderes no lo están viviendo. No se trata solo de cumplir, se trata de tener una convicción ambiental. Entonces, para eso es este tipo de capítulo 5. Enseguida, el capítulo de planificación, donde ya conocí el contexto, ya tengo bien identificado el liderazgo claro que voy a llevar a cabo, necesito comenzar a planificar. ¿Qué voy a planificar? Pues basado en la identificación de aspectos ambientales de los procesos, ya sean consumos, emisiones, vertidos, generación de residuos, uso de energía, etcétera, voy a evaluar qué riesgos y oportunidades voy a tener en materia de esos aspectos. Hay que establecer objetivos ambientales, los cuales deben ser coherentes con lo que fue la política ambiental definida en el capítulo anterior y explicar o revisar hacia dónde voy, cuál es el plan, qué quiero lograr ambientalmente hablando, cómo lo voy a lograr. Para eso es este capítulo 6 de planificación.
Enseguida el capítulo 7 de apoyo, aquí yo voy a centrar los recursos necesarios para que el sistema de gestión ambiental funcione. Es decir, todos mis recursos materiales, humanos, las competencias y formación que debe tener el personal de la organización, cómo hago la toma de conciencia dentro de del personal, cómo comunico internamente y externamente diferentes factores y cómo controlo la información, ya sean manuales, instructivos, procedimientos, etcétera. Entonces, esto forma parte de una concientización y cultura ambiental. Enseguida el capítulo 8, que como vimos ahora a comparación de las normas o de los sistemas de gestión de calidad, aquí vemos un capítulo bastante corto, con solamente dos cláusulas a comparación de las 8 que tenían el otro. Entonces aquí yo voy a ajustar estos planes definidos para llevar esa implementación operativa. Con este control de las actividades con impacto ambiental significativo, llevar algún control de operaciones, eh, si yo necesitara subcontratar para alguna tarea a algún proveedor, por ejemplo, de manejo de scrap, pues lo debo de hacer de una manera responsable y estar preparados para responder ante emergencias ambientales, ya sea cualquier derrame, incendios, fugas, etcétera. Yo debo de estar planeando este tipo o preparándome para este tipo de emergencias, este tipo de catástrofes en materia ambiental. Y aquí es donde se convierte en este capítulo 8 de la operación todo el compromiso ambiental en acciones reales, en acciones concretas, las cuales voy a vivir en un día a día dentro de mi operación y en todas las áreas. El siguiente capítulo, que es el de evaluación del desempeño, aquí yo voy a tener, no basta con decir que lo hago bien, hay que verificar que realmente estoy bien, que realmente, ok, ya cumplí, pero hay que confirmar que voy por el camino correcto, por el camino adecuado. Entonces, necesito monitorear este desempeño ambiental, necesito dar seguimiento, medición, análisis, evaluación, evaluar cómo estoy cumpliendo legalmente, si hubiera algo que aplicara, realizar auditorías internas y llevar a cabo esa revisión por la dirección. Que aquí, al igual que en otras normas, la revisión por la dirección también es muy importante, pues va a ser este tipo de chequeo médico en lo que es toda la normatividad y a nivel gerencia. Entonces, verificar si realmente estoy mejorando, si estoy cumpliendo con los objetivos y lo que la ley me pide y si hubiera alguna desviación. Y finalmente en el capítulo 10, que es el de mejora, aquí ya es la última parte del ciclo. Aquí ya voy a establecer todas las acciones correctivas. Cuando haya alguna falla, algún incumplimiento, voy a impulsar la mejora continua del sistema y del desempeño ambiental. Entonces, una organización que se toma en serio el ambiente no se espera que le exigan cambiar. Anticipa, corrige, innova, mejora siempre, todos los días. Entonces, este mapa, más que ser un índice de contenido o una tabla de contenidos, es una hoja de ruta para que cualquier empresa que quiera gestionar su sus aspectos ambientales, su emisión de residuos, etcétera, todo este impacto ambiental lo haga de una manera ordenada, estratégica, lógica y sostenible. Entonces hay que entender el entorno en que se opera, hay que actuar para mejorar y esta norma ISO 14001 pues te va a ayudar a integrar todo lo que es esta conciencia ambiental dentro de lo que es nuestro ADN como organización. Y lo más importante, pues no se trata solamente de cumplir, sino de crear valor para cuidar el planeta. Recordemos que, pues, planeta solo tenemos uno, o al menos actualmente así es, entonces hay que cuidarlo al máximo. Entonces, esta norma ISO 14001 te ayuda para esto. Ya como un siguiente punto, errores comunes al querer implementar una norma ISO 14001, pues digo, hay infinidad de tipos de errores. Aquí vamos a ver los más comunes o frecuentes.
El primero de ellos, y que este es bien típico, confundir gestión ambiental con reciclaje. Cuando pensamos, no, pues la gestión ambiental, pues ponte separadores de basura. Un bote exclusivo para plásticos, otro bote exclusivo para desechos orgánicos, inorgánicos y latas. Pensar que yo tener este tipo de controles o reciclajes, etcétera, o campañas de reciclaje es implementar ISO 14001, eso es un error. Si es una parte, si es algo necesario, pero es apenas la base o apenas los primeros pasos dentro de lo que es la gestión ambiental. Lo correcto aquí es que ISO 14001 pues va mucho más allá. Hay que identificar, primero que nada, los aspectos ambientales que tengo dentro de mi empresa, aquellos que sean significativos. Hay que cumplir con los requisitos legales que tenga como organización. Hay que controlar impactos y hay que mejorar procesos. ¿Por qué es también importante la ISO 14001? Va muy ligado con lo que es calidad en general, no es como que sean elementos aislados, por eso es la importancia de ver los sistemas integrados. Cuando yo produzco una serie de piezas mal, un lote de 100 piezas, por ejemplo, no solamente es que hay un desecho de 100 piezas malas, también hay un desecho indirecto que es el tiempo que yo invertí y los recursos que yo invertí para producir esas 1000 piezas malas y tiempo adicional que voy a requerir para reponer esas 1000 piezas malas o 100 piezas. Entonces, no solamente es que calidad ya sacó piezas malas y pues ya es desecho, sino también hay otro tipo de consecuencias que hay que ver ambientalmente hablando. Entonces, por eso es la importancia de identificar aspectos ambientales, revisar los que son significativos, cumplir requisitos legales, controlar impactos y mejorar procesos. En este caso, otro error que también es muy común es delegar la norma al área de medio ambiente. Dependiendo del tipo de empresa, aquí varía mucho. Hay algunas organizaciones que sí hacen mucho hincapié en lo que es un área exclusiva para gestión ambiental. Hay otras en las que se delega al área de recursos humanos o hay otras en las que el coordinador que es responsable de ISO 9001 o de IATF 16949 también ve ISO 14001 por ser normas. Y yo digo, bueno, entiendo la intención, pero más allá de que hay una persona o que hay una persona compartida responsable, debe de ser muy importante que haya este tipo de involucramiento dentro de los altos mandos. No hay que creer que al igual que calidad no hace la calidad, pues un área medioambiental es la responsable de todo el medio ambiente. O sea, debe haber un encargado del sistema de gestión de ambiental, sí, pero esto es un tema que nos implica a todos, que nos debe interesar a todos. Entonces, lo correcto es que todas las áreas estén involucradas, ya seas producción, logística, mantenimiento, calidad, todos de una manera directa o indirecta creamos un impacto. Entonces, hay que saber gestionar y no es algo exclusivo del área de medio ambiente. Un siguiente error muy frecuente es no identificar correctamente los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Hay una situación en que confundimos un aspecto con un impacto. Entonces no hay que subestimar o generalizar los aspectos ambientales, ya sea consumo de agua, uso de energía, manejo de residuos, sin tener un análisis a profundidad. Hay que evaluar en este caso, lo correcto sería evaluar actividades reales, condiciones normales y también las condiciones que no son normales, condiciones anormales, aspectos de emergencia, incluir entradas, salidas y relaciones causa impacto documentadas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este aspecto. Otro error muy común es que hacer el sistema de gestión ambiental solo para cumplir con el cliente. Sí es bueno quedar bien con los clientes, sí es bueno colgarse la medallita, hay que implementar ISO 14001, pero más allá de por cumplir un requisito para una certificación o para vender más o para imagen o para marketing, es para una herramienta estratégica para reducir todos mis riesgos, costos, mejorar procesos
Y pues al final del día, como mencioné en otras normas, una certificación es solamente una consecuencia de hacer yo un trabajo muy bien hecho, muy extraordinario. Es una consecuencia, no es una finalidad. Entonces hay que tener muy presente esto. Otro aspecto más es no vincular los objetivos ambientales con los impactos reales. Aquí es muy importante este punto porque el error pues es fijar objetivos que son muy genéricos, como por ejemplo decir, reducir el uso de papel. Ok, pero ¿cuál es la relación de reducir ese uso de papel con aspectos más críticos? ¿Cómo va esa interacción? Entonces, todo el establecimiento de objetivos que yo tenga debe de ser basados en los aspectos significativos. Por ejemplo, eh, emisiones al medio ambiente, consumo energético, residuos peligrosos o cualquier tipo de vertimiento. Entonces es muy importante vincular esos objetivos con ese tipo de aspectos significativos, no nada más poner objetivos por ponerlos. Otro ejemplo, o, perdón, otro error muy común es no actualizar el cumplimiento legal ambiental. Sí es importante obviamente revisar en un principio una ley, revisar todo aquello que me implique y tener en cuenta todos los requisitos, pero no basta solamente con copiar y pegar al principio. Hay que hacerlo de una manera constante, continua, mantener actualizado al final del día, mantener vivo este sistema, mantener esta matriz legal viva, que todo lo ambiental lo esté cumpliendo, hay que actualizar, hay que verificar periódicamente con toda la evidencia de evaluación de cumplimiento. Otra más es que hay que documentar en exceso o sin propósito. Al igual que en otras normas, aquí también es un error muy común, que por el hecho de decir, tengo cumplimiento ambiental, me voy a llenar de carpetas de documentos innecesarios que nadie lee y que nadie usa. O sea, documentar en exceso también es un desperdicio. Entonces, sí hay que documentar, pero todo, solamente aquello que es necesario, que es útil, que se requiere controlar. No es nada más tener carpetas con hojas y hojas de formato, sino realmente que todo lo que yo tenga para checar esté revisado, pues, me sea útil de esta manera. Y en formatos muy prácticos, puede ser inclusive, digo, aprovechando ese tema de impactos ambientales, pues en formatos digitales. Algún tema visual, verbal, si estuviera justificado, podemos también aquí reducir el tema del papel. Otra situación muy común es no involucrar a los operadores en la identificación de impactos. Como mencionábamos, los operadores son aquellos que pues, más conocen dentro de lo que son las normas o dentro de lo que son las máquinas, perdón, lo que más le duele el proceso, lo que más impacto tiene, lo que hay que corregir. Ellos son los que mejores ideas pueden proponer. Entonces hay que hacer esta identificación de aspectos ambientales en el piso de producción, entrevistando a los operadores. No solamente hacerlo desde una oficina, hay que hacerlo en el campo de acción. Hay que hacerlo con el apoyo de este personal que ejecuta los procesos porque van a saber lo que le duele a las máquinas. Entonces ellos conocen mejor que nadie pues las condiciones reales que están ocurriendo y las variaciones que puedes llegar a tener. Otro error muy común es no medir el desempeño ambiental con indicadores claros. Hay que, si yo no sé el sistema, eh, más bien hay que tener objetivos que me indiquen si mi sistema de gestión ambiental realmente está mejorando o está empeorando. Hay que establecer indicadores del tipo, por ejemplo, consumo de energía X cantidad de kilowatts por hora de producción, o metros cúbicos de agua consumida, o toneladas producidas, o kilogramos de residuos peligrosos. Hay que tener objetivos basados en ese tipo de aspectos críticos y de indicadores claros. Y por último, tratar al sistema de gestión ambiental como un sistema aislado, que lo separemos del resto de los sistemas, por ejemplo, el sistema de calidad o el de seguridad. Hay que integrarlo dentro de lo que son los otros sistemas, especialmente con los de calidad y de seguridad y salud ocupacional, para de esta manera facilitar la operación y dar coherencia al enfoque de gestión. Entonces aquí nace un concepto muy importante y aprovechando que las normas siguen justamente la misma estructura de capítulos,
el concepto del sistema de integrado de gestión, el cual veremos más adelante. Entonces, estos son 10 de los errores más comunes. Pueden haber más, claro que sí. Aquí estoy dando a grandes rasgos ciertos panoramas o ciertos puntos. Hasta aquí sería todo por lo que es esta masterclass, esta sesión, que es esta sesión inicial como parte de toda una serie de capítulos que estaremos estrenando semana con semana de ISO 14001. Entonces, yo nada más les quiero dejar como reflexión una frase muy valiosa que es, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Nuestros antepasados de una u otra forma ya se fueron, más bien las siguientes generaciones, nuestros hijos, nietos, etcétera, son los que van a sufrir o son los que van a verse dañados o afectados por las cosas que estoy dejando de hacer o que no estoy cuidando en el presente. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de manejos de sistema de gestión ambiental. Hoy vimos que ISO 14001 no es solamente para empresas grandes o ambientalistas, es una herramienta para cumplir con normativas de ley, para controlar riesgos, para sí también ser más competitivos y demostrar compromiso real con el planeta. Entonces, implementar un buen sistema de gestión ambiental no solamente es lo correcto, es lo más inteligente que puedes hacer para evitar justamente o para tener bien controlados esos aspectos. Entonces, a lo largo de todas estas sesiones, poco a poco vamos a ir explorando, vamos a ir revisando a grandes rasgos cada capítulo de la norma y pues veremos esta transformación del impacto de tu organización en una historia de mejora continua. Entonces, hasta aquí sería la sesión de hoy. Muchas gracias por ver este episodio y los invito a seguirme en redes sociales y suscribirse a mi canal si este contenido ha sido de su agrado. Hasta la próxima.